¿Sientes que el piso se mueve? No, porque la Tierra se mueve constantemente. Mientras en algunas partes del mundo es de día, en otras es de noche. Y cuando es verano en un lugar, puede ser invierno en otro. A ambos movimientos los llamamos rotación y traslación. Movimientos de la Tierra son dos, traslación y rotación. ¿La Tierra se mueve? Nuestro planeta, la Tierra, se mueve y su movimiento tiene una gran influencia sobre nosotros. ¿Y qué significa rotación? Rotación es el movimiento que realiza la Tierra girando sobre sí misma. Este movimiento es el que determina la sucesión de los días y las noches. Para realizar este movimiento, la Tierra tarda todo un día. ¿Y traslación qué es? Traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Para realizar este movimiento, la Tierra tarda todo un año. A medida que se traslada alrededor del Sol, la Tierra va cambiando su inclinación y este hace que el Sol caliente más el hemisferio norte una parte del año y la otra parte calienta más el hemisferio sur. Este movimiento es el que determina las estaciones del año, como el verano y el otoño. ¿Y el invierno y la primavera? Muy bien, las 4 estaciones son distintas entre sí. De acuerdo a esto, están más o menos expuestas al calor del sol. Ah, por eso en el verano hace más calor. Y en el invierno hace más frío, porque el sol no nos calienta tanto. ¿Quieres saber algo? Mi papá debió ir a Japón por trabajo. ¿A Japón? ¡Qué bueno! Sí, pero ayer yo lo quise llamar para contarle de mi bicicleta nueva y no pude. Mi mamá dijo que era muy tarde para llamarlo a esa hora y me dijo, papá está durmiendo porque es de noche. Le dije que no puede ser. ¿Cómo iba a ser de noche allí mientras aquí era de día? Entonces me explicó que cuando acá es de día, allá en el Japón está lleno de estrellas. Es simple, Japón está en Asia y nosotros estamos en el lado opuesto de la Tierra. Cuando tú pensaste que tu papá estaría trabajando por la tarde, en realidad para él era de madrugada. Los seres humanos siempre nos hemos preocupado por el conocimiento de nuestra evolución. Podemos considerar la evolución del hombre como el proceso de transformación que hemos sufrido desde nuestros primeros antepasados hasta el hombre actual. En definitiva, la explicación de cómo hemos evolucionado. Para conocer nuestros ancestros tenemos que saber que pertenecemos al género Homo y de ahí parten nuestros primeros ascendentes. El origen de la familia de los homínidos arranca en el punto de separación entre nuestra línea evolutiva y la que conduce a los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, hace aproximadamente 7 millones de años. Homo erectus. Hace cerca de 1.5 millones de años atrás, el Homo habilis, hasta ese entonces restringido solo en África, dio origen a una especie que se diseminaría por Asia y Europa, el Homo erectus. Este homínido demostraría una notable evolución en el uso de utensilios y herramientas de piedra, como cuchillos. El Homo erectus es llamado así por tener una posición recta y erecta al caminar. También se caracterizó por ser uno de los primeros homínidos en producir y usar el fuego. En el aspecto físico alcanzaron una altura de 1.8 metros. Tenían una frente prominente y una mandíbula maciza, desprovista de quijada. La cabeza del Homo erectus estaba articulada con... Homo de Neandertal. Los fósiles del hombre de Neandertal fueron descubiertos en el Valle de Neander, Alemania. Muchos ejemplares fósiles semejantes serían después hallados en Francia, Yugoslavia, Palestina y África del Norte. Homo neanderthalensis. La estatura del hombre neandertal era en promedio de 1.65 metros y de contextura robusta. Su capacidad craneal está estimada en 1.500 centímetros cúbicos y su cráneo presentaba una forma levemente achatada en la parte occipital, con la frente inclinada hacia atrás. Tenía maxilares robustos, una quijada poco pronunciada y una nariz prominente amplia. Vivió entre 120.000 y 35.000 años antes de Cristo.
Las razones de su desaparición aún no son claras, pero hay hipótesis que habrían sido exterminados o tal vez sucumbido por el cambio climático o la presencia del más evolucionado Homo sapiens. Los neandertales eran un homínido muy social, acostumbrado a cazar en grupo y abrigarse del frío en cavernas. Los neandertales habrían tenido un sistema de comunicación, fueron seres más sociables que sus antecesores y acostumbraban a enterrar a sus muertos, demostrando un pensamiento filosófico. Homo sapiens. El Homo sapiens surgió alrededor del año 40.000 a.C. Los primeros especímenes estudiados fueron descubiertos en la cueva de Cromañón, en una localidad al sur de Francia. El Homo sapiens era más alto que los neandertalenses y tenían rasgos físicamente menos pesados, presentaban cráneo alargado, la frente amplia y quijada redondeada. Created using Powtoon. Expansión del hombre en la Tierra. El Homo sapiens aparece como especie en el sur de África y utilizando el Valle del Rift como vía natural, cazando y siguiendo a sus presas. Llegó hasta el norte de África por el este, así llegaron al Nilo. En una de sus bifurcaciones de caminos cruzaron el Mar Rojo, pero no por el norte, ya que era un desierto infranqueable. Lo hicieron por hasta la península arábiga, a través del estrecho de Bab el Mandeb, que entonces podía atravesarse casi andando. Siguieron bordeando Arabia por el este. Arabia no era del todo un desierto como lo es hoy, era bastante más verde y llegaron al valle fértil Tigris-Éufrates. Desde ahí las bifurcaciones siguieron hacia el este, por debajo y hacia Europa y por el oeste. En Europa se quedaron bastante estancados por la glaciación y a medida que esta fue terminando utilizaron los pasos que se abrían y allí se encontraron con el Homo neanderthalis. Algunos fueron al oeste hacia Mongolia. Hacia el oeste poblaron la India desde el Valle Fértil y luego Indochina. Desde ahí fueron al resto de islas frontera entre Asia y Oceanía y en un enorme ensayo de valor llegaron hasta Australia. Los que llegaron a Mongolia se extendieron a China, Siberia y Beringia, el brazo de tierra que unía Asia con América, y luego bajaron hasta América, pero por oleadas distintas etnias. Muchos de estos mongoles fueron a Europa por el norte acostumbrados a climas fríos y poblaron las partes más cercanas, que era ese norte de Europa. El día de hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones antiguas. ¿Qué es una civilización? Es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos, técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Una de las principales características de estas civilizaciones fue que se asentaron en torno a los grandes ríos. Eran una fuente de agua imprescindible para el desarrollo de la agricultura. Además, eran un medio muy importante para el transporte de la mercancía. Tenían una sociedad jerárquica con un poder central. Desarrollaron grandes avances tecnológicos y culturales, entre otros. Una de las principales civilizaciones antiguas fue Egipto, que fue creada en el año 3000 a.C. y terminó en el siglo IV a.C. Esta se ubicaba en el noroeste de África y el río Nilo. Su economía principalmente se basaba en la agricultura del regadío. Los personajes históricos de esta civilización fueron Menes-Onarme, Tutmosis III, Amenofis IV, Tutankamón y Ramsés II. Los aportes culturales de esta civilización fueron las nociones de la geometría, la trigonometría, las técnicas de momificación. Las principales características de la civilización egipcia fue que tenía una política de monarquía teocrática, su sociedad era de jerarquía social, su religión era el politeísmo, su escritura los jeroglíficos, su arquitectura eran las esfinges, pirámides y obeliscos. Otra gran civilización fue la mesopotámica. Esta duró desde el año 3500 a.C. hasta el 539 a.C. Estaba ubicada cerca al oriente en los ríos Éufrates y Tigris. Su economía se basaba principalmente en la agricultura de regadío. Las principales características de la civilización mesopotámica era que era una ciudad-estado, tenía una monarquía teocrática, su sociedad era jerárquica social, su religión era el politeísmo, su escritura la cuneiforme y su arquitectura era sigurata.
La civilización china fue creada en el año 2200 a.C. y terminó en el siglo III después de Cristo. Esta estaba ubicada en el extremo oriente del río Huanghu y Yantequian. Su economía se basaba principalmente en la agricultura del regadío. Las principales características de la civilización china era que su política era una monarquía emperador, su sociedad era de jerarquía social, su religión era el taoísmo y el confucianismo. La civilización india fue creada en el año 2700 a.C. y terminó en el siglo IV a.C. Esta está ubicada en el sudoeste asiático, en los ríos Indio y Ganges. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, el regadío. Las principales características de la civilización india era que tenía una política monárquica sin unificación, su sociedad era una jerarquía social y su religión era el hinduismo y budismo. El imperio mongol. Estos eran unas tribus de jinetes nómadas que se estampaban en Asia Central. Su lugar de origen conocido aproximadamente en la actualidad como la República de Mongolia y las franjas meridionales de Siberia, bajo el liderazgo de Genghis. La civilización griega surgió en el extremo oriente del Mediterráneo, en el sur de la península de los Balcanes. Se extendió por la isla del mar Egeo y Jónico, por Asia Menor y el Mediterráneo occidental, todo ello conformando la Hílade, territorio de los griegos. Las polis griegas era la denominación dada a las ciudades o estados de la antigua Grecia. Tenían un gran nivel de autocracia, si bien no del todo, lo que les garantizaba libertad, autonomía política y económica. Las polis se situaron en su gran mayoría en territorios costeros de difícil acceso y en valles que estaban rodeados por montañas. Estas son las ruinas de la antigua Acrópolis de Atenas, patrimonio de la humanidad. Habían tres formas principales de gobierno en la antigua Grecia: monarquía, que era el gobierno de un rey; oligarquía, el gobierno por un grupo pequeño; democracia, gobierno de los ciudadanos. Atenas. Entre sus aportes de la humanidad se encuentra la democracia directa y sus grandes construcción. Infancia y educación. Los hombres de los 7 a los 15 años iban con un pedagogo. Desde su nacimiento hasta los 7 años de edad, niños y niñas atenienses permanecían en sus hogares. Las mujeres se quedaban en la casa aprendiendo oficios. De los 20 a los 30 años ocupaban cargos menores en la administración pública. Desde los 30 podrían participar en las grandes decisiones que tomaba en el agora. Y los hombres desde los 18 a los 30 prestaban el servicio militar. En Atenas, la mujer toda su vida debía permanecer bajo la autoridad de un tutor, su padre, luego el marido, y luego era viuda o su pariente más cercano. Esparta. Vinieron aproximadamente 8.000 ciudadanos y 100.000 habitantes subordinados divididos en periecos e hilotas. Clases sociales. Aunque todos los ciudadanos de Esparta eran iguales ante la ley, no todos los habitantes eran ciudadanos, la mayor parte eran periecos, hombres libres pero sin derechos, o hilotas, esclavos. Infancia y educación. Desde los 7 a los 20 años recibían un entrenamiento fuerte, a los 20 entraban al ejército hasta los 60, a los 60 se jubilaban y las mujeres recibían fuerte entrenamiento físico. Las mujeres tenían voz en las asambleas políticas y podían recibir la herencia de sus padres cuando ellos morían, de modo que había en Esparta muchas damas acomodadas que vivían su vida con plena libertad. Las civilizaciones antiguas hispanoamericanas se ubicaron en el año 1325 y las tres principales civilizaciones fueron mayas, aztecas, incas. Los mayas se situaron en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, en la mayor parte de Honduras y Belice.
Los aztecas se ubicaron en la zona del centro y sur actual de México, en Mesoamérica, entre las costas del Pacífico y Atlántico. Los incas se ubicaron en el antiplano y la costa peruana, gran parte del antiplano del Ecuador, el norte chileno, parte del este de Bolivia. La organización económica de esas tres civilizaciones era la agricultura. No existía la propiedad privada de tierra, existía el intercambio por trueque, la ausencia de moneda. En los incas había riegos artificiales, que eran los canales subterráneos, tierras particulares y públicas, y migraciones internas. Las tres civilizaciones eran politeístas, los aztecas dualistas, tenían culto agrario y su dios principal era Coatzacoalcóatl. En los mayas el dios principal era Kukulcán, y en los incas existía el culto doméstico y rezaban en coro. Su dios principal era Viracocha. En la organización militar, los aztecas eran guerreros por razones económicas y rituales. Eso quiere decir que ellos hacían eso por obtención de tribus y por víctimas para el sacrificio, los esclavos que traían de otras regiones y otras tribus. Los mayas eran menos belicosos que los aztecas, era un ejército defensivo, aunque también practicaba sacrificios. Y los incas, en lo interno era pacifista, pero en la política externa era también guerrera. Que es el emperador Pipiltín, nobleza descendientes de toltecas, Cauchinpipilín y sacerdotes. Después le siguen los pochetas, que eran los comerciantes, Maxeultin, agricultores y artesanos, y los Tlacacotin, que eran los esclavos. La pirámide social maya está encabezada por Halash Unik, hombre verdadero. Le siguen los más altos del sol, que son los Hakinkot. Le siguen los Almejebot, los que tienen padres y madres, que son la nobleza. Los Prolom, que son mercaderes profesionales. Y los Yalba Unicop, hombres pequeños, que en este caso vendrían siendo los esclavos. Los incas lo encabezaba el Inca, que era el emperador, el Acui, hijo del Inca, Panacas reales, la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio, Hatun Runa, que es el pueblo en general, los Mitimaes, que eran los grupos que eran trasladados para colonizar las nuevas regiones, y enseñando el pueblo como tal, la cultura y las creencias. El legado cultural que nos dejaron estas civilizaciones por el lado de los aztecas fue el calendario civil y religioso, que coincidía por 52 años. La escritura ideográfica, la numeración vigimisal, la lengua náhuatl, el trabajo en el bronce y la arquitectura religiosa, las pirámides que se utilizaban como altares para los sacrificios. Los mayas nos dejaron también otro calendario, calendarios sagrados, lunar y solar, conocimientos de la astronomía y matemática,